ahora vamos a conversar de lo que es, en Economía Verde también nos preocupamos por lo que es el desarrollo, la economía y sobre todo brindar orientación a la ciudadanía frente, por ejemplo, a un despido, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Qué podemos reclamar? ¿Qué no? Y para eso tenemos a una representante de la SUNAFIL, así que mucha atención con esta información que nos van a brindar en adelante. Ella es Fabiola Rueda, especialista de la SUNAFIL con nosotros. ¿Cómo está, señorita Rueda? Muchas gracias por estar en Economía Verde. No, muchas gracias a ti, Romy, por este espacio. Permíteme, por favor, extender el saludo a todos tus oyentes de nuestro superintendente, el doctor Víctor Loyola, que agradece este espacio que nos permite difundir esta información tan importante. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que es la liquidación, ¿no? Este proceso que se inicia cuando ocurre, por ejemplo, algún despido, algún cese laboral. Entonces, hay que primero ponernos en esta situación, señorita Rueda. ¿Qué pasa cuando un empleado deja de pertenecer a una empresa, obviamente que ha estado bajo lo que es el contrato por planilla, ¿no? Para partir de allí. Sí, cuando un trabajador cesa, sea por el motivo que fuere, tiene derecho al pago de una liquidación. Para esto tiene que haber tenido por lo menos un mes de vínculo laboral para poder exigir el pago de esta liquidación. La liquidación comprende por planilla, en efecto. Por planilla porque digamos que es la forma en que nos damos cuenta que un trabajador ha laborado de manera formal. Ahora, por ahí alguno dirá, ¿quiere decir que si yo soy informal no tengo derecho a exigir la liquidación? Sí tiene el derecho, pero lo que va a pasar es que primero tendrá que acreditarse esa relación laboral que ha sido mantenida de forma informal para luego exigir el cumplimiento de los derechos laborales, como sería en este caso también el pago de una liquidación. Muy bien, vamos a hablar ese tema, señorita Rueda, vamos a hablar también en unos minutitos más de lo que es esto en este sector aparentemente informal, en esta situación. Vamos ahora a centrarnos en lo que es trabajadores por planilla. Correcto. En este caso, insisto, sea la razón que fuera el motivo del cese, el trabajador tiene derecho a una liquidación. La liquidación comprende algunos beneficios, como por ejemplo la CTS trunca, las vacaciones truncas, las gratificaciones truncas y cualquier otro adeudo que esté pendiente de pago al momento del cese del trabajador. El trabajador puede exigirle a su empleador el pago de este derecho. El empleador tiene la obligación de cumplir con el pago de la liquidación dentro de las 48 horas de producido el cese. Ese es el plazo que la norma establece para que el empleador cumpla con el pago de la liquidación de beneficios. 48 horas, entonces es el plazo máximo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, algunos pueden decir, sí, pero yo renuncié, de repente he renunciado a mis beneficios, o de repente este desconocimiento hace de que no exija, ¿no? La prontitud en el pago de la liquidación, o a veces también les hacen firmar documentos de repente en la que un poco se ven desprotegidos en adelante de poder exigir algo. Tiene que tener en cuenta el trabajador que el hecho de que él renuncie, bien, no le quita el derecho al pago de su liquidación. El trabajador está en todo su derecho de decidir poner el fin de la relación laboral a través de su renuncia, pero no por eso pierde el derecho a la liquidación. Una vez que se produzcan los efectos de la renuncia, de igual forma ese trabajador tiene derecho a exigir el pago de su liquidación dentro de las 48 horas. Aquí no hay impedimento, no es que la renuncia le quite este derecho al trabajador. Ahora, si es que de repente usted sabe también cómo es un poco el contexto, ¿no? Nuestra idiosincrasia, a veces en algunos espacios le dicen, mira, vas a renunciar pero pierdes tales cosas e incluso se pueden dar estas situaciones de que ellos firmen algunas documentaciones en las que pierden algunos de sus derechos o le dicen ya no puedes exigir determinadas cosas. ¿Eso se puede dar o está prohibido? Hay que tener en cuenta que los derechos laborales, como el pago de las remuneraciones y de los beneficios, son derechos irrenunciables que tiene el trabajador. Entonces, en principio, no tendrían validez este tipo de documentos. Sin embargo, hay que exhortar a todos los oyentes que nos están escuchando, trabajadores, a no suscribir ningún tipo de documento sin antes orientarse. Y para eso, por ejemplo, nosotros contamos con líneas gratuitas a donde nos pueden llamar para pedir la orientación y poder tener claro el panorama antes de suscribir cualquier documento. Es importante que los trabajadores conozcan que sus derechos son irrenunciables, sí, pero es importante también que conozcan el contenido de todo documento que van a firmar. Por ejemplo, recomendaciones, no firmar ningún documento en blanco, ¿no? Si el empleador me dice, mira, si tú renuncias vas a perder esto, fírmame esto acá, no, hay que dejarlo claro. Así usted, trabajador, renuncie, tiene de igual forma derecho
al pago de su liquidación de beneficios. No es ningún eximente el hecho de que yo como trabajador renuncie para perder el pago de mi liquidación. Ahora, ¿qué pasa en la situación de que procede un despido, ¿no? Un despido inesperado en la que el trabajador se ve sorprendido por decisiones, ¿no?, que ya se toman de alta gerencia? A veces se ha visto esta condición de que algunos empleados ven de repente importante que haya una constatación policial. ¿Eso debe darse o no es necesario para un poco exigir sus derechos en adelante? Claro, hay que tener en cuenta que existen despidos sin causa justa, es decir, despidos arbitrarios que se llevan a cabo con arbitrariedad por parte del empleador. Este es un hecho que lógicamente no puede ocurrir. Ante esto, el trabajador puede recurrir a la SUNAFIL para exigir o solicitar una verificación de presunto despido arbitrario. Sí lo puede hacer a efectos de que se haga la verificación de ese despido. ¿Bien? Otra cosa distinta es el pago y la liquidación, ¿no? El trabajador tiene igual derecho a exigir el pago de su liquidación y además, cuando se produce este tipo de despido, el trabajador tiene derecho a poder exigir una indemnización o recurrir también al Poder Judicial para solicitar la reposición a su centro de trabajo. Si opta por la indemnización, el monto de la indemnización va a depender del tipo de contrato que tiene el trabajador. Si el trabajador tiene un contrato a tiempo indeterminado, la indemnización equivale a una remuneración y media mensual por cada año de servicios que prestó, con un tope máximo de 12 remuneraciones. Pero si el contrato del trabajador es un contrato a plazo fijo, es decir, era un contrato temporal, la indemnización equivale a una remuneración y media mensual por cada mes que le faltó laborar hasta el fin de su contrato. Imaginemos, yo tengo contrato, he suscrito un contrato hasta agosto del 2023. Ya superé mi periodo de prueba y hoy 20 de octubre me despiden de forma arbitraria. ¿Cuál es la indemnización? La indemnización va a ser una remuneración y media por cada mes que me falta laborar hasta ese mes de abril que debió recién vencer mi contrato. Entonces, aquí sí hay una diferencia en el monto de la indemnización dependiendo del tipo de contrato. Pero insisto, no es la única forma en que el trabajador puede exigir la restitución de su derecho de haber sido despedido, sino que también puede optar por una reposición, en cuyo caso tiene que recurrir al Poder Judicial. Muy bien, ahora le consultamos, señorita Rueda, un poco desde la SUNAFIL, ¿qué información tienen de casuística? Por ejemplo, ¿es muy recurrente que el empleado pida el apoyo de SUNAFIL frente a este tipo de sucesos, o es que no hay conocimiento y simplemente prefieren dejarlo allí, o es bastante frecuente este tipo de sucesos en los que no se reconoce adecuadamente la liquidación o ocurren estos contextos de despidos? ¿Qué información manejan ustedes? En lo que va, por ejemplo, del año 2022, se han ingresado 5.417 denuncias por incumplimiento al pago de las liquidaciones, siendo la intendencia que más denuncias ha recibido la Intendencia de Lima Metropolitana, tal vez por la cantidad de trabajadores que existen dentro de Lima Metropolitana, lo que nos hace llevar a pensar que sí, los trabajadores conocen, o existe un buen grupo de trabajadores que conoce sus derechos y sabe que la liquidación o el incumplimiento al pago de la liquidación es un incumplimiento y que pueden recurrir a la SUNAFIL para poder exigir el cumplimiento de su pago. Ahora, este espacio precisamente nos sirve para poder difundir, ¿no? Todos los que nos están escuchando ya saben, tienen derecho a su liquidación al momento del cese y además tienen derecho a que se les dé 2 documentos, certificado de trabajo y constancia de cese, para poder disponer del fondo de STS que tuvieran al momento del cese. Por último, señorita Rueda, nada más para no dejar en el aire el tema de los que supuestamente están en el sector informal o por recibos honorarios. ¿Qué procede en esos casos que no están en planilla? ¿También se les reconoce la liquidación o en qué condición se encuentran? En este caso, si una persona cumple los requisitos para ser un trabajador y no está formalizado, lo primero que tiene que hacer es recurrir en este caso a SUNAFIL, si está trabajando de esa forma, para que se realice una inspección, se le encuentre trabajando en esta informalidad y se exija al empleador la incorporación en planilla y a la vez el reconocimiento de todos los derechos laborales que como trabajador le corresponden. Entonces, lo primero que tiene que hacer es accionar para que se le reconozca el vínculo laboral y a partir de allí exigir el reconocimiento de sus derechos laborales. Para ello, o para mayores consultas, por favor solo déjame dar nuestros números: 0800 16872 o central telefónica 390-2800, opción 1 para cualquier duda o consulta que pudieran tener. Y esto es con la reserva del caso, ¿no? Siempre hay que resaltar ello. Exacto. Muy bien. Sí, le agradecemos, señorita Fabiola Rueda, especialista de la SUNAFIL, por ayudarnos a comprender un poco más de lo que es el tema de las liquidaciones y también
también estos contextos que se dan en torno a un empleo, ¿no? Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes, hasta una próxima oportunidad. Claro que sí. Muy bien, en Economía Verde ahora vamos a retomar nuestras informaciones y también contarles que esta mañana en el cuarto Foro Perú